El mundo está cambiando. Los balances y las cuentas de resultados siguen siendo importantes, pero menos. El fin ya no justifica cualquier medio. Y no todo vale. El tiempo, la gestión emocional, la felicidad propia ajena, la alegría, la empatía, la comunicación que conecta o la armonía que existe cuando se hace lo que se dice, son algunas de las nuevas guías que han desplazado el autoritarismo. Ese hacer sin explicar ni convencer, y se han erigido como pilares fundamentales de empresas, instituciones, colectivos e individuos capaces de transformar el mundo. Escribamos con todos ellos el presente para transformar ese futuro. Se están forjando nuevos liderazgos. Con todos ustedes, Juan Antonio Marín. Bueno, y como decía nuestra introducción, los nuevos liderazgos es de lo que vamos a hablar hoy. Y lo vamos a hacer con una persona muy especial, una persona como la que todas las que nos visitan tiene algo que aportarnos a estos nuevos liderazgos. Se llama Begoña González, no sé si lo he dicho bien, es consultora política y empresarial. Y quiero que empecemos hablando de quién es Begoña González, a qué se dedica. Que nos cuentes un poco, Begoña, quién eres. ¿Quién es Begoña? Bueno, pues lo primero, buenos días. Juan Antonio, gracias por la invitación. Begoña es una persona normal que tiene su trayectoria a lo largo de la vida con sus cosas buenas, sus cosas mejorables, donde la propia vida es la que le ha dado la lección de vida, nunca mejor dicho, y que en el 2007, de forma muy casual, detrás de ser trabajadora por cuenta ajena y de trabajar en empresas multinacionales y liderar equipos y ser visitadora médica, etcétera, pues descubrió todo lo que era el tema de desarrollo personal a través de estas empresas y quiso dar un giro en su vida y a partir de ahí pues se hizo consultora porque la vida le llevó ahí a aportar todo aquello que sabía y en este momento pues de forma también muy casual, como son las cosas de la vida, pues se dedica en el contexto político y también en el contexto empresarial. La verdad es que es muy bonito porque la política, bien entendida, es un servicio que debería prestarse al ciudadano, el más importante quizá, ¿no? Que tendría cualquier persona que quiere desarrollar su vida social. ¿No sería el más importante este? Bueno, hay muchas cosas importantes dentro de la vida. No nos tenemos que focalizar solamente uno. Sin embargo, siempre ayuda a que la comunicación sea mucho mejor, que la tengas controlada. Controlada en el sentido de que te sientas cómodo, que te sientas a gusto con lo que transmites, con lo que dices, que tenga coherencia, sobre todo eso, y que tenga coherencia con quién eres. Si lo que haces, lo que dices y lo que sabes no va alineado, algo hace aguas. Estamos muy en sintonía todos, yo creo que estamos completamente de acuerdo. Me vas a permitir tú y todos Claro. los oyentes que cuente una pequeña historieta y a partir de ahí podamos hacer como un desarrollo de lo que podrías hacer tú o lo que podría hacer yo. Vamos a jugar, vamos a imaginar, ¿no? Y empieza así la historia. Imagina una pequeña comunidad en la que durante años la manera de hacer las cosas había sido siempre la misma. Un día, un joven, recién llegado al pueblo, observó que aunque el sistema funcionaba, había maneras más eficientes y colaborativas de lograr los objetivos de la comunidad. En lugar de imponer sus ideas, empezó a involucrar a sus habitantes, escuchando sus necesidades y proponiendo soluciones innovadoras, basadas en lo que ellos tenían que aportar. Poco a poco la comunidad comenzó a transformarse, no solo en términos de eficiencia, sino en el espíritu de colaboración y cohesión. Esta historia refleja lo que muchos consideran que puede ser el nuevo liderazgo, o que es el nuevo liderazgo. Uno que es inclusivo, innovador, un poco lo que tú decías, y participativo. Con este contexto en mente, me encantaría escuchar
tu perspectiva sobre cómo ves el rol del liderazgo en la actualidad y cómo crees que está evolucionando desde la perspectiva, si tú quieres, porque imaginemos que ese chico joven es un político que tiene que liderar ese pueblo. Muy bien. Pues me pones en un reto importante, y más que nada porque vivimos en la era express, en donde todo es rápido, y la velocidad lo que hace es que perdamos los matices y las cosas importantes. Y lo que nos enseñaron a lo mejor hace unas décadas, de que teníamos que cuidar los detalles, los valores, las personas, se nos ha ido. Se nos ha ido por la inmediatez de la prisa en la que vivimos hoy en día. Con lo cual, cuando hoy, por ejemplo, tenemos que comunicar algo y tenemos que innovar y tenemos que ser líderes de algo, ponemos siempre el foco en lo rápido y en lo que vamos a hacer de manera inmediata. Y se nos está olvidando esa parte que bien decía la historia que acabas de contar, que es la escucha. La escucha requiere tiempo. Y ese tiempo muchas veces no lo estamos invirtiendo en descubrir qué es lo que quieren los demás, qué es lo que quiere la sociedad, qué necesita, qué es lo que realmente por dónde tenemos que ir. Y parece que se está inculcando la cultura del miedo. Y la cultura del miedo es la que está moviendo todo, ¿no? Hay una puesta en escena hoy en día que siempre se ha utilizado el miedo para mover masas. Sin embargo, ahora el miedo es mucho más recurrente en muchas cosas, en el tema de la seguridad de las personas, en el tema de lo que tenga que ver, por ejemplo, con sus propias vidas, de qué es lo que viene, y al final todo esto lo que hace es que las decisiones sean tomadas a través del miedo y no a través, a lo mejor, de otras cosas que darían riqueza a lo que es nuestra vida en sí. No, es súper interesante. Yo me quedaría mucho más rato escuchándote, seguro. Digo, pero ya que hablamos del tema, haciendo este supuesto político, ¿no? Y vamos a llevarlo un poco más allá, o sea, a la actualidad, ¿no? ¿Por qué vivimos esta...? Me da la sensación, yo creo que coincidiríamos todos los oyentes y sobre todo los ciudadanos, que vivimos una crispación constante, continua en la política, y que además va increciendo, o sea, cada vez es peor. ¿Por qué esto? Porque está provocado para que sea así. O sea, no es algo casual, no es algo que sucede por generación espontánea. No, vamos a ver una cosa. Estamos en un contexto donde para mantener determinados liderazgos se ha trabajado de una manera, como se suele decir la frase de nuestros abuelos, de aquellos barros estos lodos, ¿no? Entonces, esto llevamos más de una década cultivándolo. Y llevamos más de 3 sembrando, no sé cómo decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando perdemos el foco de lo que realmente queremos ser de mayores, a largo plazo, no a corto, a largo, nos vamos de sitio. Entonces, ¿qué ocurre? Que la crispación ha tomado el terreno, la desconfianza la ha tomado, la apatía la ha tomado, cuesta mucho coger la ilusión de los jóvenes para que participen, por ejemplo, en política. Yo tengo sobrinos de 20 y 21 años y aprendo mucho de ellos, entre otras cosas porque además son personas que les gusta lo que sucede, sin embargo no les gusta cómo está sucediendo y no se quieren involucrar en las formas. Pero eso ya lo vivimos hace una década o un poco más. Vivimos esa transformación que rompió el bipartidismo, emergieron otros partidos, ¿no? Pero hemos vuelto otra vez al punto de origen. Sí, lo que pasa es que no es malo, que hay que tener muy claro que no es malo que salgan, que el contexto se democratice, que se polarice, que hayan otros líderes, porque nos hace ponernos las pilas. El problema está en cómo ponemos esa maquinaria a funcionar. Es decir, si para poder poner mi liderazgo o mi idea o mi contexto en un sitio donde se me escuche, tengo que hacer algo muy, muy, muy extremista, como es el caso que tenemos actualmente, de que ha salido en estas últimas elecciones europeas un candidato que viene desde la crispación pura y dura y que nadie conocía y que además ha sido innovador en el hecho de que no ha tenido la necesidad de estar en ningún medio de comunicación porque ha utilizado los medios habituales de hoy en día, ¿vale? Y se acabó la fiesta, y ahí lo entendemos todos. ¿Qué ocurre? A mí me llamaba la atención porque yo dentro de mi marco, que tengo 56 años, dentro de mi marco yo tenía una idea
de por qué, por ejemplo, Alvise estaba en el contexto político, ¿vale? Y cuando tengo una conversación con mi sobrino de 20, tengo que tener otra visión. Y él me hace ver otra visión totalmente distinta. Y a lo mejor no es tanto que la derecha extremista suba, sino que a lo mejor estamos jugando a un doble juego de que alguien coloque, no coloque, ponga, no ponga, para dividir, para seguir manteniendo esa crispación y para yo poder seguir manteniéndome donde quiero mantenerme. Entonces, ¿tú crees que la política se basa más en bandos o en valores? ¿O debería de dividirse mejor en bandos o en valores? Yo creo que tiene que... la política, una cosa es el ideario y otra cosa es la realidad. El ideario debería de ser el buscar esas cosas que nos suman, nos ayudan, tiene que ver con valores, tiene que ver con proyectos, tiene que ver con personas. Y otra cosa bien distinta es cómo vivimos la política dentro, por ejemplo, en el contexto político español. Entonces, cuando partimos de que el contexto político español está basado en partidos, automáticamente ahí ya estamos haciendo un sesgo. Porque o estás dentro de un partido o estás fuera. Si a eso lo unimos a cómo es el sistema democrático de que tiene que ir por listas, ¿quién hace las listas? Los partidos, con lo cual tenemos un segundo sesgo. Entonces, al final, la sociedad en general, yo no critico el sistema que tenemos, que vaya por delante. Yo digo que tenemos un sistema que nos pone unos marcos y unas directrices. Es cierto que llevamos 45 años de democracia y que a lo mejor nos tenemos que replantear algunas cosas, claro. Porque la sociedad ahora mismo lo que quiere es gente que realmente defienda sus derechos, que es lo que ha querido toda la vida. Sí, claro. No estamos reclamando nada nuevo. Sin embargo, que en este momento tan de crispación, ¿vale? Yo ahora mismo tengo dos opciones: escuchar o hacerme sorda. Sí, pero si es que tú lo has dicho muy bien al principio cuando hablabas de tu sobrino, decías que hay una realidad no paralela, es la misma realidad que depende de la generación en la cual estés hablando, el prisma, la visión es diferente. Claro, no puede ser la misma para ti o para mí que para un chico de 20 años que está empezando y que tiene que evolucionar de una manera, ¿no? De hecho, yo creo que las ciudades, fundamentalmente las ciudades, deberían estar pensadas más que en ideología en ese tipo de personas, ¿no? Yo quiero empezar una realidad en mi vida y digo, ¿cómo me gustaría que fuera mi ciudad, ¿no? Seguramente el planteamiento cambiaría si en vez de pensar en ideología pensáramos en el ciudadano, en el que le afecta la política, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al tema de reconduciendo ese tema, porque a mí me parece apasionante y seguramente nos perderíamos en esto que hemos dicho de las formas de ver la política actual y la ideológica. A mí me parece que a veces nos rasga mucho porque hay mucha gente que te dice es que todo el mundo se basa en ideologías. ¿Por qué tenemos que ser de izquierdas y de derechas? ¿Por qué siempre tiene que haber un rasgo que no se identifique en un lado u otro? ¿O siempre es todo igual? Bueno, yo creo que más que izquierdas o derechas, lo que tiene que ver es que cada persona necesita tener un sentimiento de pertenencia a algo. Y lo hacemos de manera consciente o inconsciente. Correcto. Entonces, dentro de esa conciencia tienes un punto de mira donde cuando eres consciente asumes las ideologías visibles o que están latentes en la sociedad, y cuando lo haces de manera inconsciente tú llevas tu vida con otra. No todo el mundo piensa en política 24/7. Lo hacemos los que estamos dentro de la política. El resto de la sociedad vive sus problemas, su día a día, su trabajo, su familia, su pareja, sus otras cosas. Pero si tú escuchas todos los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, escrita, incluso medios digitales, el bombardeo es brutal, claro, en cuanto a la información política. Sí, es brutal. Sin embargo, no todo el mundo escucha todos los medios, ni todo el mundo se informa de la misma manera, ni todo el mundo. A veces nos creemos que cuando estamos en un contexto y en un sector o en un campo, todo se vive a través de ese mundo. Y es un error. Es un error total, porque existen miles de campos. Si yo me fuera a un director de orquesta, su mundo es otro. Su pensamiento es otro, y la vida y lo que le acontece a esa persona es otro.
Y eso lo podemos extrapolar a todos esos contextos en los que la sociedad vive. Con lo cual, lo que sí que quiero hacer es un llamamiento a decir, los que estamos dentro del contexto político tenemos que pensar que no todo se vive dentro de la política. Y los que están fuera de la política, ¿vale?, tienen que también entender que para que existan cambios hay que entrar dentro del contexto político. Con lo cual, tenemos que aprender todos de todos los sitios. Y la importancia de la comunicación para ti en la política es clave, ¿no? Evidentemente, pero cualquier profesión sería igual de determinante tener el valor de comunicar adecuadamente. Bueno, la comunicación, si no la haces adecuadamente, patinas. Además, de hecho, estamos viviendo una transformación. Vuelvo otra vez al concepto express. Yo me acuerdo perfectamente que cuando empecé en 2007 a hacer campañas electorales, la comunicación era más un eslogan, una idea, lo vendías de una manera diferente, y hoy he tenido que aprender a hacer reels, historias y determinadas cuestiones que sigan comunicando aquello que yo comunicaba hace 20 años de otra manera. Y probablemente dentro de otros 3 años tenga que aprender otras cosas. Y tengo 2 opciones: o me uno y aprendo para seguir comunicando el mensaje que creo que debo de comunicar, que le da valor a mi cliente y que lo posiciona para vender su proyecto político, o yo no seré útil para mi cliente. Y la única manera de hacer política, ¿tú entiendes que debe ser el partido político, la organización política, o se puede hacer política desde la sociedad en muchos otros ámbitos que no sean solamente o exclusivamente el partido? Porque a lo mejor pasará que los chavales jóvenes no quieren estar seguramente asociados a ningún partido. No, si la historia nos ha demostrado... Pero es que la política nos afecta a todos, ¿no? La sociedad nos ha demostrado que la política se puede hacer de muchas maneras. Recordemos, es lo que más latente tenemos y lo más recurrente a la hora de contestarte a esta pregunta. Te voy a ser honesta. El 15M... Sí. Yo también lo tenía en memoria ahora. El 15M... es una respuesta, ¿no? Es una respuesta clara de que la sociedad puede cambiar las cosas. ¿Qué ocurre? Que una cosa es que tú tengas estructuras o tengas oportunidades o tengas medios para ser, dijéramos, un motivador de cambio, ¿de acuerdo? Y que esa motivación de cambio luego la utilices para un interés personal. Y no quiero poner nombres de nadie, no voy por ahí, ¿eh? Voy más que nada de que las cosas salen de ideas. Así nació Ciudadanos en su momento, así nació Podemos en su momento, así acaba de nacer Alvise ahora mismo, y seguirán naciendo y seguirán muriendo. Sí, porque esto va con la propia sociedad, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, al final... Evoluciona con la sociedad. Necesitamos expresar las cosas, lo que sentimos, y siempre hay gente hábil que sabe ver la oportunidad para estar en el lugar que desea. Lo que no sabemos es para qué desea donde quiere estar. Vale, ¿y qué habilidades tú crees que debe tener no solamente un líder político? Estamos hablando de política, pero yo recuerdo un libro que se llama Caldeando, que es un libro que me gustó muchísimo porque lo escribía un líder político del área metropolitana de Bilbao. Pero igual que hablaba de líder político, hablaba de líder empresarial. De hecho, digamos que las habilidades que él exponía en el libro eran muy similares. Tanto es una gestión, al final la política es gestión, ¿no? Puede ser una empresa o puede ser un ayuntamiento o cualquier otra institución política. ¿Cuáles son las que tú destacarías más importantes para este ámbito? Te voy a ser honesta, no hay fórmula. No hay fórmula y te lo voy a contar. Hay grandes alcaldes que no tienen esas habilidades o competencias que todos tenemos en la cabeza que creemos que son necesarias. Con lo cual yo creo que tiene que ver más con la persona, con lo que puedes aportar y sobre todo, y hay algo que va a parecer muy idílico, pero cuando una persona se mete en política porque quiere cambiar las cosas y tiene un sueño, esto parece muy bucólico, ¿de acuerdo? Pero tú tienes un sueño de lo que quieres hacer por tu pueblo y tienes claro cómo quieres ver tu pueblo de aquí a 3, 5, 10 años y lo tienes claro, te rodeas de la gente que te puede ayudar a hacer ese sueño y evidentemente ese sueño te lo tiene que comprar la ciudadanía con sus votos. Eso es una cosa. Y luego si nos vamos a la política más altanera, por decirlo, más grande, más
más, dijéramos, del día a día, del ¿no? día a día, a la que escuchamos en los telediarios todos los días, ahí sí que ya vamos con otras cuestiones, es más politiqueo. Ya. Hay como dos carriles, ¿no? Y Como no, dos y no velocidades. quiero que quede por delante, no quiero ponerlo como de forma peyorativa. Sí, no sí. es mi propósito. Cuando digo político me refiero a que realmente es necesaria toda la política, la municipal, la autonómica, la provincial, la nacional, toda, y la internacional, evidentemente. Toda es necesaria. Sin embargo, a veces vemos que nos confundimos en implementar lo que me ha servido en mi pueblo, me vale para la provincia. Lo que me ha valido para la provincia me lo llevo a la autonómica. Y lo que me ha valido para la autonómica me lo llevo a la nacional. Y eso es un error. Porque una cosa es lo que te ha ayudado a llegar a cada uno de esos, dijéramos, escalones. Y otra cosa es que no juegas con las mismas reglas del juego. Y como no juegas con las mismas reglas, no puedes... No es lo mismo jugar al parchís, ¿vale? Exacto. Que jugar al ajedrez. Exacto. ¿Vale? Entonces, en cada sitio juegas de una manera, en una liga diferente. Sí. Entonces, claro, cuando tú... Es que yo lo he visto, por ejemplo, me acordaré perfectamente, no voy a poner nombres, pero me acuerdo de un líder político que lo hizo muy bien hasta que llegó a Moncloa. Y cuando llegó a Moncloa, o al Congreso, quiso mantener lo que le había ayudado a llegar allí, y a los 2 meses, a la semana ya estaba cometiendo errores por implementar lo mismo. Y era simplemente porque conocía jugar de una manera, pero no había aprendido todavía a jugar de otra. Vale. Entiendo perfectamente. Me gusta mucho ese análisis que haces tú, metafórico, de cómo deberían de ser, o cómo fueron aquellas cosas, aunque no pongamos nombres, ¿no? Evidentemente. Ahora, tú has dicho una cosa, que has utilizado la palabra sueños, algo que me gusta muchísimo, y has utilizado que como que hay 2 carriles, 2 formas de jugar, pero para mí son como 2 carriles, 2 velocidades en la política, vamos a decirlo así. Una en la que vas muy lentito y otra en la que tienes que ir muy rápido. ¿Por lento a qué me refiero? Tú has hablado de que cualquier proyecto se hace no a 1 año, se hace a 3, 5, 10 años. Los planes estratégicos no pueden ser en 3 años, tiene que ser a visión larga, ¿no? Evidentemente eso no contradice, eso no choca con el tema de que las legislaturas son de 4 años. Entonces, gobernar una legislatura de 4 años no es un poco chocante con esa realidad. Bueno, dentro de 4 años se pueden hacer muchas cosas y puedes dejar sembrado muchas otras. No hay por qué. Lo importante es que tú sepas hacer bien lo que quieres hacer y seguir enamorando al electorado para que te dé otros 4 años más y terminar a lo mejor, por ejemplo, una etapa. Yo creo que las cosas no tienen que ser perpetuables en el tiempo, ¿vale? Sin embargo, sí que pueden ser perpetuables los valores, las inquietudes, que tú dejes un legado a los políticos que vienen por detrás, que seas un referente para los jóvenes que quieren dedicarse a la política. Y si yo en la cabeza tengo a un líder que escucha, que abre, que democratiza las ideas, que da la oportunidad a todos, evidentemente con un control y sabiendo decir no y sí cuando es necesario. No todo puede ser happy. La política no es happy. No. ¿Vale? No, y no puede ser un mundo de yuppies. No. La política tiene que ser un poco donde haya un punto de equilibrio, donde todo funcione como una orquesta. No, nada puede. Si hay algo que desafina, esto se cae. Entonces, ¿qué pasa? Que los proyectos políticos, sobre todo en la política municipal, lo bueno es que ese alcalde o alcaldesa sea el mejor referente para los que vienen por detrás, porque siempre habrá un momento en que tengas que ceder el paso. Siempre. No puedes perpetuarte en la vida, en la política. ¿Y tú crees que el perfil del político tiene que ser más técnico, tiene que ser más profesional de la política, o un mix de ambas cosas? Tiene que ver con ¿O no hay ningún perfil de político? Yo creo que no tiene que haber ningún. No, vuelvo a remitirme a lo anterior. Cada persona tiene sus habilidades y competencias. Conozco alcaldes que no tienen carreras y hacen de sus municipios verdaderas maravillas. Y lo hacen gracias a tener coherencia, sentido común,
que hace falta mucho en la política y rodearse de gente que le ayude a hacer ese proyecto político que tiene en su cabeza. Sí, pero es que hay mucho esa idea, perdóname que te interrumpa, pero es que hay mucho en la idea de la gente de que tiene que ser, no sé, el que lleve sanidad tiene que ser médico. El que lleve justicia tiene que ser abogado. Y el que lleve urbanismo tiene que ser arquitecto o ingeniero. Pero porque eso nos lo han inculcado en estas últimas décadas para que sean política. ¿Por qué? Porque estamos desilusionados con la clase política que tenemos en general, porque no se están cumpliendo porque ya vivimos en un ciclo donde mucho prometer y luego no vivo lo que me estás prometiendo en campaña electoral. Y creo que la diferencia está en que realmente en demostrar a la ciudadanía que aquello que te digo y te prometo lo voy a cumplir. Evidentemente, aquellas personas, estén donde estén, que van cumpliendo paso a paso con los contextos cambiantes que hay dentro del mundo, de la sociedad, etcétera, van cumpliendo aquello que han prometido, se mantienen en el tiempo. Se mantienen. Yo estoy convencido, pero ¿cómo podemos hacer que tengamos la sensación, todos los ciudadanos, de que se fomenta, o se debería, mejor dicho? Te hago la pregunta, la reformulo, ¿no? ¿Cómo fomentar la participación, la colaboración desde la política para que la sociedad y esos chavales jóvenes de los que hablábamos al principio se vean involucrados en todo el proceso de lo que nos ocurre? Porque la política al final nos afecta a todos, en todos los días y en todas las acciones que se hagan, de algún modo tiene un reflejo sobre nuestra vida. Evidentemente. Lo que ocurre es que a nosotros, cuando cogemos el marco de que la gente participe, tenemos que tener también el respeto hacia aquella gente que no quiere participar en política. Y participa de una manera muy activa, que es con su derecho al voto. Y ahí es donde está diciendo, yo te doy mi confianza para que hagas tu proyecto político. Y luego está que si queremos incentivar que haya cada vez más gente que se involucre en las decisiones que tienen que ver a nivel sociedad, también tenemos que hacer que la gente dentro de cada de nuestros microproyectos, sean políticos, sean empresariales, sean societarios, sean la comunidad de vecinos, sea familiar, lo que tenemos que hacer es que la gente se sienta importante. Y cuando hacemos que la gente se siente importante es cuando hacemos ese baile de te escucho, te respeto, ¿de acuerdo? Y vemos en qué tenemos en común. Si eso no existe, automáticamente nos vamos a otro escenario totalmente paralelo, que es, yo vengo, te cuento mi libro, ¿me lo compras o no me lo compras? Y eso no engancha. Claro. Eso no engancha. Si yo cojo y hago una reunión en una sede provincial o en una sede de un partido, donde invito a gente a que venga y no les hago partícipes, ¿cómo me voy a sentir yo en esa reunión? Un número. ¿Yo quiero ser un número? Uh-huh. No. Yo lo que quiero es que mi voz, mi idea, etcétera, se escuche. Entonces existen muchas fórmulas para poder hacerlo. ¿Y la política es una profesión? ¿Se ha convertido en una profesión? ¿Realmente debería ser una profesión o debería salir de la sociedad profesional en la cual cualquiera se involucre? Te voy a ser honesta con lo que pienso, ¿eh? Yo creo que la política no tiene que ser una profesión. Otra cosa es que aprendamos a ser políticos, porque la parte buena que tiene la política es que todas las personas que están ejerciendo como políticos, hay una cosa que tiene muy bien estructurada nuestro reglamento político, que es que, por ejemplo, un concejal, el acta es suyo, es de la persona, no es del partido, aunque vayas bajo las siglas de un partido, ¿vale? Eso que nos da la garantía de que al final a una lista electoral puede entrar cualquier persona, cualquier persona, y eso es un derecho libre de todos. En el momento en que yo lo profesionalizo, ¿puedo dejar a gente fuera? Sí. ¿Y puedo dejarme gente que no tenga esas habilidades y competencias, ese conocimiento, esas carreras, ese algo que nosotros etiquetemos que sea necesario para ser político? ¿Para qué? ¿Que vamos a hacer como, por ejemplo, como hacíamos, voy a irme a una parte que se va a entender muchísimo? ¿Por qué yo tengo que descartar a un buen médico, como se hacía antes en la Comunidad Valenciana, porque no supiera el valenciano?
Pues eso es lo que debemos de evitar. ¿Por qué tengo que descartar a un buen político porque no tenga una carrera universitaria? ¿Será bueno que la tenga? Pues puede ser que sí o puede ser que no. Pero a lo mejor tiene otras cosas que también pueden dar valor a la política. Y eso hay que tenerlo, y ese foco no lo tenemos que quitar nunca de la cabeza. Claro, evidentemente el primero es esa labor de servicio social. La persona que se quiere dedicar a la política debería tener eso en mente, ¿no? O sea, me dedico a esto porque quiero aportar algo a la sociedad. Pero, claro, ¿qué ocurre? Que una de las limitaciones o sesgos que has dicho al principio eran los propios partidos políticos. Te voy a poner un ejemplo para matizar un poco más esto que hemos hablado. Es decir, hace poco, hace algún tiempo, mejor dicho, que uno va cumpliendo años y no se da cuenta. Somos jóvenes. Pasan los años y no te das jóvenes. cuenta. Y me decía, mira, no te voy a hacer partido, pero uno de estos partidos nuevos, dice, me han dicho o me han propuesto, mi amigo me decía, me han propuesto ser candidato para este partido a nivel local. Y me preguntó, ¿qué te parece? Digo, pues, hombre, vamos a ver, ¿tú tienes tiempo? Lo primero, ¿tienes tiempo para dedicarte a esto? Digo, pues tengo el tiempo que tengo. Tenía un despacho profesional, era abogado urbanista y sabía bastante bien de cómo se estructuraban las leyes y las normativas de la ciudad. Y digo, es que te vas a encontrar con una realidad. Mira, un partido político, sobre todo si es de nueva creación, de nuevo cuño, ¿qué va a ocurrir? Que tú vas a tener el tiempo que tienes para dedicarte ahí a ir a dar una charla o una conferencia, pero habrá gente que se afiliará a otros socios o, ¿cómo se llaman los nuevos? Los militantes. Efectivamente. Y los militantes, cuando tengan que votar a un candidato, como son de la cuerda de uno en concreto, pues no te votarán a ti, que tú a lo mejor eres el más capacitado, votarán a quien los ha traído, quien les ha prometido determinadas cuestiones. Entonces, si son 100, pongo un número determinado, si son 100 y tú tienes 3 y el otro tiene 95, pues imagínate quién va a ganar las próximas elecciones en el partido a nivel local. ¿Quién ganará, el más capacitado o el que más socios o militantes tenga? Pues te voy a decir una cosa, todo es posible y nada está escrito. Es decir, al final, si yo me voy a las matemáticas son exactas, pero también tenemos una cuestión que es que la gente también nos movemos por sueños. Y lo he dicho antes. Y la política va mucho de despertar ese sentimiento de esperanza, ese sentimiento de que algo es posible. Y a veces una persona con 3 personas puede hacer mucho más que una con 90. Nos dejas un hilo de esperanza, Begoña. Yo seguiré hablando muchísimo contigo porque la verdad es que me ha encantado. Yo creo que lo has dicho, nos has explicado las cosas con una nitidez y una claridad que a mí, y seguramente a todos los que nos escuchan, nos has dado una posibilidad de soñar, porque te lo digo esta palabra porque la has utilizado muchísimas veces, soñar que es posible un mundo mejor gracias a la política y a gente como tú, que pueda asesorar a nuevos políticos en nuevos liderazgos, que es de lo que se trata. ¿Cuáles serían, por terminar ya, y decirnos lo que tú quieras, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tú, si le pusieras retos a un líder, cuáles, al líder político, lógicamente, cuáles 2, 3 que tú les podrías decir a los nuevos políticos? O imagínate, pongamos ese ejemplo de ese chaval que ahora decíamos, que quiere dedicarse a la política. ¿Cómo le animarías tú? Bueno, yo siempre se lo he dicho a todas las personas con las que trabajo. La política va de observar mucho, escuchar mucho y cuando tienes claro lo que quieres hacer, poner un plan de acción y ejecutarlo. Y rodearte de la gente que es válida para poder lograr lo que tú quieres. O sea, pero sobre todo me quedaría con aprende a escuchar, aprende a observar, aprende a rodearte de buena gente y... Begoña, muchas gracias. Yo de verdad he estado encantado. Me has devuelto la esperanza en la política, te lo tengo que decir. Si nos escuchan políticos o futuros líderes, quiero que tomen nota de este nombre, de Begoña González, que la encuentren, que la busquen y si no, se pongan en contacto con nosotros porque la esperanza empieza a partir de que haya gente como Begoña que nos sepa conducir por el sendero, que pueda hacer esto más libre, más democrático y nuevos liderazgos. Tiene la oportunidad de conocerte y conocer a estas personas. Muchas gracias, Begoña. A ti, muchísimas gracias.
Puedes encontrar este y otros podcasts de la serie Nuevos Liderazgos en las principales plataformas. Búscanos en iVoox, Spotify, Podimo, Apple Podcasts, YouTube Podcasts o en produccioneselrubicon.com y disfruta de los nuevos liderazgos que están cambiando el mundo.